separado. Tengo 2 hijas ya mayores. Las quiero mucho, pero pues estoy haciendo mi vida como yo la quería hacer desde hacía muchos años. Eso decimos muchos a esta edad, que ya entregamos a los hijos, ya tenemos tiempo y ahora estamos haciendo lo que no pudimos hacer en mucho tiempo. Así es. Así es. Sí. Hola, Tere. Qué satisfactorio poder decir eso, ¿verdad? Sí, Poder llevar tu vida como quieres y sentirte realizado en una época en que muchos se sienten frustrados. o Exactamente. armados, que es peor. Tiene uno que llevar la vida con todo el positivismo y el deseo de vivir, simplemente de vivir. Que ya es bastante, ¿verdad? ¿Cómo Sí. andaremos en tiempos? ¿Quién es la que nos lleva los tiempos? Ya, No sé, ustedes digan. déjame, yo creo que ya iniciamos, son 7:04, déjame preguntarles. 1 minuto. Que den las 8:05. Ajá, 8:05. 8:05, 5 Puntual. minutos de tolerancia. Como debe Puntual. ser, Y no te oímos. A ver, como debe ser. ¿Ya Ok, listo? ya, Ay, ok, ya. ya. corre videoteca. Pues muy buenas noches, ahora sí estamos de lujo. Tenemos nada menos que a nuestra querida amiga Mayola, quien además de ser contadora, como ella acaba de decirlo, Mayola Velasco Femat, que tiene, además de haber sido contadora pública y administración, no sé si todavía le tocó, pero sobre todo es una persona inquieta, es una persona abierta, es una persona realizada, es madre, es esposa, ha sido hija, hermana, y tiene además un libro que se llama, de poesías, que se llama Gotas de Amor, Dolor, y hoy nos viene a deleitar con algo que es su pasión, que es su dedicación y que es historia, con el nada incómodo pero cómodo título del cómodo emperador que no debía reinar. Ahora sí, Mayola, todo es tuyo. Las preguntas las dejamos para el final y nos empiezas con tu ponencia. ¿Qué Muchas duración tenemos? ¿Con cuánto tiempo disponemos? A ver, Gerardo, 40 minutos. Bueno, Sí, media hora, 40 minutos y el tiempo de preguntas y respuestas. Respuestas. gracias. Bueno, primero muchísimas gracias, Tere, por la presentación. Demasiados elogios para una persona tan pequeña como yo, porque han de saber que soy pequeñísima. No nego ni siquiera el 1,5 metros. Así que son demasiados elogios para una persona de mi tamaño y es un gusto estar con ustedes. Como les dijo Tere, mi pasión siempre fue la historia y aunque cuando uno tiene 18 años se estudia en realidad a veces lo que no tiene pensado estudiar. ¿Fui contado? Pero siempre seguí estudiando. Cuando me dijo Tere de una plática el día de ayer, porque han de saber que ayer fue cuando me dijo, me puse a pensar en algo que fuera rápido, que no fuera muy largo, porque la historia a veces está llena de fechas y complicaciones. Y me fui a Roma, Andaba cambiando, estaba pensando primero ver algo de musulmanes, chiitas y sunitas, pero me fui a Roma. Y Roma en el siglo II de la época, de la época después de Cristo, la época de los emperadores adoptivos, la época de los emperadores buenos. En esta época ya había pasado la Roma monárquica, la Roma republicana, ya estábamos en el imperio. La Roma, cuando se funda, 753, 21 de abril, antes de Cristo, va a ser la época de la Roma monárquica. Y esa época va a durar hasta 509 antes de Cristo. Después va a venir la Roma republicana. Y después, el 27 antes de Cristo, nace lo que llamamos el Imperio Romano. El Imperio Romano, del que no vamos a decir que el primer emperador fue Julio César, porque no fue.
Julio César acaba con la República y empieza lo que sería el imperio. Cuando hablamos del Imperio Romano, a nuestra mente siempre vienen, o por lo menos con mucha gente que he platicado, los emperadores más famosos. Todo el mundo ha hablado de Nerón, de Calígula, se nos escapan otros. Pero los de la dinastía Julio-Claudia, que son los primeros, la primera dinastía, empezada por Augusto, luego por Tiberio, luego por Calígula, luego por Claudio, luego por Nerón, no se nos escapan. Porque Calígula y Nerón tuvieron unas vidas tan escandalosas que dejaron grabada en la mente de los seres humanos diferentes actitudes de lo que hicieron en su vida. De estos emperadores, el único que murió de muerte natural fue Augusto. Unos fueron envenenados, otros asesinados por su guardia o por sus mismos compañeros, o por su familia, como Claudio, que lo envenenó su esposa. El Imperio Romano está lleno de estas historias, que si se comparan con una novela, son más interesantes que cualquier novela. Para esta época, para el siglo II después de Cristo, ya había pasado esta dinastía Julio-Claudia. Ya había muerto Nerón, se suicidó. Se suicidó porque al final lo declararon enemigo del pueblo. A Nerón lo recordamos mucho por aquel incendio de Roma. Pero después del incendio hizo un palacio fantástico que se llamó el Domus Aurea. Domus Aurea. Ese palacio fantástico iba a ser su palacio y tenía un lago. Y afuera del lago estaba una escultura de su persona, con su rostro. Eso iba a ser lo máximo. Pero cuando se suicida, el siguiente que llega la destruye. Y arriba de ese lago va a ser el Coliseo. El Coliseo que ahora conocemos como el Coliseo Romano. Y aquella estatua que estaba ahí, de Nerón, le va a quitar la cara de Nerón y la va a dejar con la de Cristo. Pero ahí se va a quedar un tiempo. La gente de Roma estaba acostumbrada a decir, vamos al Coloso de Nerón. Y le siguió diciendo el Coloso, se le quedó el Coliseo por esa estatua que estaba ahí de Nerón. En realidad, el Coliseo lo hizo Vespasiano y su hijo Tito. Y se llamaba Anfiteatro Flavio. Ese era el nombre correcto. Pero la gente del pueblo le siguió diciendo el Coliseo por la estatua de Nerón. ¡Qué incoherencia! Vespasiano lo quería borrar, por eso destruyó todo el Domo Aurea, y sin embargo perpetuó el Coliseo, aquel recuerdo de Nerón. Después de Vespasiano, siguieron otros, hasta que llegamos a los Antoninos, los emperadores buenos, los emperadores adoptivos, este periodo fantástico de paz romana, donde encontramos a unos emperadores magníficos como Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, y terminamos con el nefasto de Cómodo. Este periodo de los Antoninos, de los emperadores buenos, va a reflejar una paz romana después de tantos periodos convulsivos, después de un Nerón, después de guerra civil, están ellos. Y van a lograr que el imperio con Trajano se expanda hasta Dacia. Dacia está en lo que sería Rumanía, arriba del Danubio. Y los límites del imperio romano llegaban al Rin y al Danubio. Pero Trajano era un conquistador. Y conquista Dacia. Pero después de Trajano llega Adriano. A Adriano no le interesaba luchar. Ya había luchado junto a Trajano. Adriano era un viajero. Viajó por todo su imperio, conociendo todas las provincias, visitando cada lugar. Y lo fue dejando reflejado en piedra, en agua, en su Villa Adriana, afuera de Roma.
Ahí mostró lo que él había conocido. Quería dejar un recuerdo de cada provincia. Les recuerdo un libro que se llama, una novela, Memorias de Adriano. Ahí vamos a leer esto. Adriano, aparte de ser un soñador, no deseaba seguir con la guerra. Él dijo, ya tenemos los límites, será muy grande el imperio. Vamos a defender nuestro límite. Y así se llamaba la frontera romana. Pero ya no vamos a conquistar. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a disfrutar de la paz, de esta paz romana. El ejército se empezó a volver perezoso al no luchar. Adriano lo vamos a recordar por sus amores con Atenea. Ese joven por el que estaba perdidamente enamorado y que muere al tirarse al Nilo. Hay varias teorías. Se dice que murió porque una profecía le dijo que si él se tiraba al Nilo, Adriano iba a reinar mucho más tiempo. Y por eso murió. Él mismo se tiró al Nilo. Otra teoría dice que se suicidó porque ya no quería tener más amores con Adriano. No sabemos en realidad por qué fue. Pero Adriano lo hizo un dios. Le construyó ciudades y monumentos. Hizo esculturas por todo el imperio. Hizo casi un rito para su persona. Y por eso recordamos a Adriano. El gran Adriano. El primer emperador barbudo. Todos los demás habían sido rasurados. Bueno, Nerón tenía ahí un poquito de, se dejaba unas pelucitas a los lados, pero todos los demás no. Las esculturas de los emperadores son... Pero llega Adriano y él se deja la barba. Hay teorías de que porque tenía algunas imperfecciones desde joven y que por eso se dejó la barba. Pero tanto su barba como su peinado recordaban a Grecia. Él era un enamorado de Grecia. Era un enamorado de Grecia, de sus costumbres, su filosofía y sobre todo su arte. Tuvo oportunidad de conocer Grecia. Adriano también tuvo problemas con los judíos, como anteriormente los habían tenido Vespasiano y Tito. Nombró a ese lugar, a esa provincia, la nombró Palestina, lo que antes le decían Judea. Ese fue Adriano. Después de Adriano, pues viene Antonino Pío, el que da nombre a estos emperadores, los antoninos. Y después de Antonino Pío llega Marco Aurelio, el filósofo. El emperador bueno. El emperador que siempre pensaba que podía lograrlo todo con palabras y al que le tocó todos los males juntos. Cuando llegó Marco Aurelio, se desató todo lo que no había pasado en el imperio. Los bárbaros empezaron a meterse por el Danubio. Los persas empezaron a meterse por el oriente. Y llegó la peste, la llamada peste antonina, que también diezmó el ejército. Y aquel hombre bueno, filósofo, que nunca pensó pelear, no que iba a pelear. Primero con unos y luego con otros. De su mandato, 14 años los pasó en campamentos militares. Y ahí, en esos campamentos escribía. Ahí escribió sus meditaciones. Las meditaciones de Marco Aurelio son como reflexiones de lo que él creía que debía hacer, cómo debía ayudar a los humanos, qué debía corregir para ser mejor. También se cree que lo dejó como consejos para su hijo, pero él lo llevó toda la vida. Marco Aurelio se había empezado a preparar para ser emperador siendo muy joven y empezó a gobernar ya más grande. Él es el padre de todo. En esta dinastía de los antoninos se usaba adoptar como hijo al que creían el más adecuado para gobernar. En otras dinastías hay adopciones. Augusto adoptó a Tiberio, pero lo adoptó porque no le quedaba otro remedio. Aquí no. Aquí es pensado con los antoninos que vamos a adoptar el que es el más adecuado para gobernar.
y lo vamos a preparar para gobernar. Marco Aurelio desde muy joven fue preparado para gobernar, pero era un filósofo estoico. A él le enseñaron a escuchar, a aguantar y a actuar. Esta preparación de Marco Aurelio le sirvió toda su vida. Fue su mayor cualidad y también su mayor error. Porque es lo que lo lleva a dejar a su hijo cómodo. En lugar de elegir y adoptar a un heredero adecuado, él piensa en dejar como heredero a su hijo que no llenaba ninguna de estas características. Lo invita a ir con él al ejército desde los 15 años y se lo mandan allá en Danubio a luchar con él. Y lo empieza a enseñar hasta ese año. Él había sido un jovencito despreocupado y empieza a aprender de su padre. Pero su padre muere pronto. Muere cuando él tiene 19 años. Y el que va a quedar como rey, en este caso, es emperador, porque hay una diferencia. El rey es el que reina, el que gobierna un solo reino. El emperador gobierna varios reinos, en este caso varias provincias. Él va a quedar en lugar de su padre como emperador. Solo necesita que sí lo ratifique el Senado. Hay dos cosas que se dicen de Cómodo que los historiadores dicen que no son ciertas. Una es que mató a su padre Marco Aurelio. Y la otra es que tuvo relaciones con su hermano. Pues no, esto no se está, por lo menos los historiadores de la época, que son Dion Casio y Herodiano, y que les tocó vivir en estos momentos, sobre todo a Dion Casio, no lo mencionan. En cambio, no podemos decir lo mismo de Calígula, que sí tenía relaciones con sus hermanas y que con Lidia hasta la consideraba su esposa. No, en este caso no hay una certeza, por lo menos con los historiadores, de que eso haya sucedido. Si ustedes vieron la película de Gladiador, ahí al emperador de que se habla es de Cómodo. Y presentan un emperador que tiene relación con su hermana y que al principio mata a su padre, o por lo menos tiene que ver con la muerte de su padre. Se supone que cuando Marco Aurelio estaba muriendo, según Dion Casio, pidió que su hijo no estuviera presente porque temió contagiarlo. Pensó que era la fiebre antonina lo que le estaba sucediendo y que entonces era preferible que se fuera. Por eso no estuvo presente a la hora de su muerte. Pero a veces cuando vemos las películas, pues nos quedamos con la idea de lo que pasa y en muy raras ocasiones investigamos lo que se ha escrito al respecto de lo mismo. Después de que se muere su padre y él sabe que va a quedar como emperador, su padre le pide que termine con esta guerra, pero él no quiere. Él no está hecho para la guerra. Él decide llegar a un acuerdo con los marconanos y los cuadros, que en ese momento son los que invaden. Los romanos a todos les llamaban bárbaros, los que no eran como ellos. Y termina con la guerra y él se va a Roma. Hace una entrada triunfal. Era un hombre de 19 años, muy atractivo, que va entrando por las calles de Roma triunfante por todos los años que había luchado su padre. Además era el hijo de Marco Aurelio. Se esperaba lo mejor de él. Lo dejó con consejeros que le podían ayudar. Y sí, al principio les hizo un poco de caso a estos consejeros, pero después se olvidó de ellos y empezó a juntarse con quien no debía. Las amistades, los amigos ambiciosos que solo querían tener dominio, como Cleán. Eso lo llevó a lo que él quería. Dejar la administración del Estado en otras manos, dedicarse a sus vicios y a sus placeres. Leandro, uno de sus amigos, que era el que se encargaba de casi todo lo administrativo, se robó el trigo de la ciudad, dejó al pueblo con hambre. Para después, él quería ser emperador y
devolverles el trigo y ser así como el héroe de la película. Pero fue cruel lo que pasó, la gente tenía hambre. Acuérdense que los romanos les repartían trigo para comer. Era su principal alimento. Entonces, tuvo que quitar a Cleandro y hubo otros intentos contra de Cómodo porque empezó a ser diferente, empezó a aislarse, a tener rencor contra los senadores que habían hecho un intento de matarlo en un día, y mandó matar a todos los senadores que él creía habían participado en eso junto con su hermana, a sus familias y a sus amigos. Y después mataba a cualquiera que él creía que podía causarle un problema. No conforme con eso, tenía 300 mujeres como harén y otros tantos muchachitos, de los esclavos. En la época del Imperio Romano, igual que pasó antes, desde fines de la República, el que se tuvieran relaciones con hombres era casi normal. Esto fue evolucionando. En la monarquía no estaba permitido. En la República se empezó a ver como normal por su contacto en Grecia, que en Grecia, fíjense que tenía una connotación educativa, donde el más viejo educaba al joven con permiso de los padres del joven y lo enseñaba en las artes amatorias. Pero en Roma va cambiando un poco eso y se va haciendo un tipo de relación no solo como una educación al menor, al imberbe, sino como una relación en realidad de mismo sexo tipo homosexual. Esto va cambiando con los años en el Imperio Romano. Desde Tiberio podemos decir que él tenía sus pececitos, que eran niños, que lo acariciaban cuando él vivía en Capri. De los dos emperadores primeros, quizás al único que solo le gustaban las mujeres era Claudio. Entonces, ¿cómo no iba a ser la excepción? En Roma se estaba permitido que sí tuvieran relaciones con esclavos, no con ciudadanos libres. Y mientras el ciudadano romano fuera el activo, jamás podía ser el pasivo. Eso sí estaba prohibido. Esto se va a ir evolucionando, luego con el cristianismo va a cambiar este concepto de la homosexualidad y va a desaparecer hasta la época de Teodosio I en 390, cuando por ley se va a prohibir. En la época de Cómodo todavía no estaba prohibido. Y él tenía este harén, era una de sus pasiones. La otra es que quería ser gladiador. Quería demostrar que era mejor que su padre. Eran unos zapatos muy grandes de llenar. Marco Aurelio había sido un emperador querido, valiente, y además se había ganado el corazón de su pueblo. Cómodo no lo lograba. Empezó a buscar la manera y siempre quiso ser gladiador. Empezó a entrenarse para ser un cazador magnífico. Tuvo maestros, según dice Herodiano. Tuvo maestros, lo enseñaron a luchar, lo enseñaron a cazar. Y cuando ya estaba suficientemente preparado para ganarse al pueblo, porque habían surgido de nuevo una peste y estaban inconformes con lo que había pasado del hambre, entonces decidió hacer unos juegos en el Coliseo. 14 días de juegos. En estos juegos mandó traer animales salvajes de todos los confines del imperio. Leones, panteras, tigres, gacelas, elefantes, cocodrilos, jirafas y aves dulces. Todo eso era para él demostrar al pueblo lo buen cazador que era, porque en el Coliseo no solo luchaban los gladiadores. Al principio de los juegos se hacían como representaciones y había coreografía y escenografía sobre todo, donde iban a perseguir a esos animales. Y al final luchaban los gladiadores. Con estas intenciones, los 14 días de juego los organiza Cómodo.
Podemos poner, compartir pantalla. Sí, Dice que está inhabilitada la función. de todos los que están participando. No, compartir pantalla para poner una presentación. ¿Nunca les han puesto presentación? Generalmente no, pero déjame. No, si no puedes, no, seguimos así, no hay problema. Les iba a mostrar fotos o lo que tenemos al respecto, pero aquí dice que está inhabilitada la función. Compartir pantalla pero yo creo que no está bloqueada, pero déjame No, checar. aquí dice que está bloqueada. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. No hay problema, seguimos así. Porque, bueno, sería interesante ver algunas imágenes, ¿verdad? Porque como la historia a muchos les parece tan árida, por eso se los... mira, ya pusieron compartir pantalla. A ver, déjame ver, falta aquí una cosita que no me sale. No se está pudiendo compartir. No se está pudiendo. Falta ahí un detallito. Pero no hay problema. Estamos en la pantalla de Vicky. Vicky es la que está compartiendo su pantalla, no la mía. Sí, Vicky es la que está compartiendo. No hay problema. Continuamos así. En otra ocasión, ya ven cómo podemos compartir una presentación, porque en la historia, pues siempre es interesante ver las imágenes del tamaño del imperio, las imágenes de los emperadores o de sus esposas o de algunas de las situaciones, pero lo podemos dejar para la próxima vez. O si quieres mandárselas por WhatsApp a Tere, que me las mande y ya las compartimos. No, otra vez lo ponemos, no hay problema. O sea, yo lo hacía para que fuera menos cansado. Ok. No, entonces, estamos en los 14 días que organiza Cómodo para su gran celebración, para demostrarle al pueblo de que es buen cazador, de que es buen gladiador, de que ya se preparó. El pueblo no sabe que él va a hacer trampa, que va a tener unas espadas que no van a tener suficiente filo, pero en cuanto a cazador era magnífico. Le prepararon en medio del coliseo un pequeño templete rodeado con una base circular. Él se paró en el templete y ahí empezaron a pasar los animales y él los mató a todos. Ahorita les leo un pequeño párrafo de uno de los historiadores donde narra algo al respecto. Esta demostración de lo buen cazador que era, se va a ver entristecida un poco con lo del gladiador, cuando el pueblo ve que sale de gladiador. Cuando el pueblo lo ve semidesnudo, como eran los gladiadores. Los gladiadores eran como los jugadores que tenían sus propios trajes especiales, que se disfrazaban, digamos, de X personaje. El de él era Seleuco. Era un gladiador que llevaba casco, llevaba escudo y llevaba una espada. Va a ser, así va a luchar Cómodo. Y según las actas que hay al respecto, escritas en los anales de Roma, luchó 753 veces. Nunca se había visto que un emperador luchara con los gladiadores, que se expusiera de esa manera, aunque en realidad no perdía por las razones que les estoy exponiendo. Ya hizo trampa con las espadas y al final, de alguna forma, o lo dejaban ganar o hacía trampa, él siempre ganaba. Pero el pueblo ya lo veía. Unos le gritaban porque lo veían como del pueblo, que era gladiador, otra clase del Roma. Roma ya no era la Roma que había sido al comienzo del imperio. Era una Roma muy poderosa. Era el imperio romano. Era la capital. Se estaba transformando en una ciudad cosmopolita. Era una ciudad rica y ostentosa, pero también caótica, ruidosa y peligrosa. Vivían casi 1 millón de personas, que no solo eran romanos. Recordemos que tenían muchísimas colonias. Había provincias, así se llamaban, las provincias romanas. Había tracios, cilicios, hebreos, etíopes, griegos, sirios, egipcios. También había diferentes religiones. Los egipcios llevaron la suya, los tracios llevaron la suya,
Los hebreos llevaron la suya y el cristianismo se estaba colando por la sociedad romana. Roma, como cualquier gran metrópoli de la era moderna, tenía una doble cara. Junto a la zona de los templos estaban los barrios residenciales y los palacios y las villas hermosas. Pero del otro lado del Tíber, pasando el Tíber, estaban los barrios de mala fama, con callejones oscuros y malolientes, llenos de gente en el día y muy peligrosos de noche, oscuros, donde los codazos y los aventones se entrelazaban con la mercancía que llegaba de todas las colonias. Esa mercancía iba y venía por todas partes. Los mayores peligros y las mayores incomodidades se encontraban en esos barrios populares. El Esquilino y Suburra, que hasta la fecha existe. Ahí se encontraban las tabernas de portón, los lupanares, los refugios de prostitutas, de ladrones y malhechores. Esta es la época en que vive Cómodo. Esta es la época en que les tocó vivir a los emperadores antoninos y especialmente a Cómodo. Después de que demuestra todas sus habilidades de cazador, una gran parte del pueblo, sobre todo los senadores, estaban inconformes con esta actitud de Cómodo. Después de llevar una vida llena de vicios, después de dejar la administración en manos de los amigos, después de traer tantos animales y gastar tanto dinero en eso. Además, se acabó el dinero en todo esto. El imperio quedó pobre. No estaban contentos y decidieron eliminar. El Hércules romano, como él se decía, porque así se llamaba a sí mismo, el Hércules romano, se vestía con la piel de león de Nemea, que según él era una de las hazañas de Hércules, y con la basa, y así salía a la calle. Junto a su trono tenía la piel de león y la basa. Lo empezaron a ver como que había perdido la razón. También se vestía con túnicas doradas de mujer y salía a la calle. Empezó a desconectar. El pueblo se empezó a decir, ¿qué le pasa a este emperador? ¿Qué está pasando? Pensaron que se estaba cayendo. Y por eso deciden eliminar. ¿Cómo lo iban a eliminar si estaba tan protegido? Entonces, Marcia, que era su amante en turno, un antiguo esclavo, y era su preferida, junto con su futuro marido, que ya trabajaba allí mismo y que era el copero, el que atendía, deciden envenenarlo. Uno de los senadores le da el veneno. Marcia se lo va a poner en la copa, como lo hacía todos los días, le daba una copa al llegar. La sorpresa es que no se muere, empieza a vomitar. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Mandan llamar a Narciso. Narciso fue el gladiador que lo enseñó a luchar. Y Narciso lo ahorca. Después de que muere, sacan el cadáver a escondidas del palacio. Lo quieren destrozar, arrastrarlo por las ciudades, por las calles de Roma. Luego despedazarlo y tirarlo al tiro. Pero Pertinax, que era el jefe del pretorio, los detuvo. No permitió que se hiciera esta profanación. Y por eso sus cenizas se encuentran todavía en el mausoleo de Abril. Cuando hablamos de Cómodo, me hace reflexionar que a veces los padres, en toda la bondad y la filosofía que se pueda tener, nos equivocamos. Elegimos pensando en nuestro corazón y en la razón, creyendo que es lo mejor. Y en ocasiones, como en el caso de Marco Aurelio, se sacrifica a una cantidad de personas por una sola, por su hijo. Después de Cómodo va a haber unas revueltas tremendas, hasta que va a llegar Septimio Severo y toda su dinastía, pero ya empieza la caída del imperio. Y ahí también va a haber otro emperador llamado Heliogábalo, que va a ser todo el proceso. Pero hoy vamos a comer. Espero
que no haya resultado tan tremendamente aburrida la presentación de alguien como él. Que cuando vean la película de Gladiador se acuerden de él. Que cuando vean una película con referencias históricas las consulten. Porque a veces hay errores. Muchas gracias. Al contrario, Mayola, muchísimas gracias. Y de aburrida no tuvo un pelo, como decimos. Espero que no se hayan aburrido mucho. La historia no suele ser precisamente. Opté por no decirles fechas porque si no nos íbamos a hacer un poco más árida la plática, ¿verdad? Pero excelente. espero les haya ayudado. Yo quería, si me permitías, Tere, pero Sí. ¿va a haber preguntas? ¿Va a haber preguntas? Sí. Dentro de tu libro maravilloso, bueno, déjame primero decirte los comentarios. Si no, Y gracias. Gracias. Katy, wow, despierta el interés y la imaginación de la historia de Gladiador. Felicidades, ¿dónde estudió? Luego es súper interesante escucharla, nos hace imaginar toda la grandeza y majestuosidad en la que vivían y las cosas buenas y malas de esta época. Es muy hermosa la historia. O sea, que ha sido un éxito porque no es fácil, perdón, el excelente manera de contar la historia, muy amena, y el cierre espectacular de parte de Lupita Ordóñez. Muchas gracias a todas Claudia, por sus comentarios. No, al contrario, muchas gracias. Y yo quería pedirte, les comenté al inicio que nuestra querida Mayola tiene un libro de poemas que se llama Gotas de Amor y Dolor. Yo quisiera, Mayola, que nos cerraras con alguno de tus poemas. El maestro Bernardo Cabrera, excelente, felicidades, siempre podemos aprender algo. Entonces, gracias, Bernardo. Con esta Maritere, interesante presentación. Vi la película de Gladiador y ahora tengo una referencia totalmente diferente de Cómodo. Me gustó mucho, felicidades de parte de Maritere. Gracias, María Maritere. Robles Beltrán, Chayito, mil gracias por estar presente. Excelente charla, felicidades. Muchas gracias a todos por su paciencia. Ahora quisiéramos que cerraras con broche de oro con uno de tus poemas de ese maravilloso libro. Los poemas son muy sencillos, no son tan técnicos como siguiendo las reglas clásicas, pero estamos cerca del Día de la Amistad, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que ya no hay reglas para la poesía. Antes sí era muy... Sí, tenías que seguir las sílabas contadas. Sí. Por ahí tienes otro comentario también, de parte de Natalia. Súper interesante la plática. Felicidades a la ponente, a Senderos de Mujer, porque nos tienen siempre diferentes temas y siempre con grandes ponentes. Ahora sí, todo el micrófono tuyo. Mira, como se acerca el Día de la Amistad, les voy a leer unos pensamientos pequeños de las amigas, que debo decir que las amigas siempre llenan un hueco muy grande en nuestro espacio. Así es. Las amigas. Las amigas son gotas de felicidad, mitigan la sed de cariño, humedecen el corazón más seco. Son las confidentes voluntarias, las come pecados ajenos, el espejo fiel de risas y llantos, compañeras que te da la vida, un regalo que sin merecerlo ilumina tu existencia cada día. Es un pequeño pensamiento de las amigas para la fecha del amor y la amistad. Muy padre. Es muy pequeño, cuando guste. Claro que sí. Claudia Vite, ojalá puedan hacer más este tipo de estas interesantes historias. Juanita, muy buen tema, y sí que nos transportamos a aquellos tiempos. O sea, que fue todo un éxito tu plática. Gracias.
Te agradezco ¿Tenemos tiempo o ya se acabó el tiempo? todavía. Así es que Tenemos, preguntas, si alguien quiere preguntar, si alguien quiere comentar, ¿alguien si- quiere preguntar algo? o si tú quieres agregarnos alguna cosa, Mayola. De cómodo, le sugeriría ver en Netflix. Está en el Imperio Romano, en la serie número 1, los primeros 6 capítulos hablan de este tema, están interesantes. De novelas, pues Yo Claudia, es una novela muy interesante que también puede gustarles. Y la otra es la de Adrián, no, Memorias de Adrián. Esta Memoria de Adriano está escrita por una francesa, Margaret Ducanet, y la escribe en la Villa Adriana. No coincide con todo como fue Adriano, pero sí nos puede llevar a una etapa de la vida de Roma muy interesante. Esa es mi recomendación. Y quería leerles algo que se llama Envejecer. Muy bien. Y dice así: se empezó a marchitar. Los ojos oscuros se opacaron. La mirada de águila cambió. Nada sería como antes. Ni sus ojos, ni su fuerza, ni su andar. Se fue apagando en silencio. Fuego que se apaga ya no puede calentar. Has sido el soporte de mi vida. Sin tu brazo no puedo caminar. Tu mirada alumbra mi camino y tus besos me llevan a soñar. Árbol enorme de mi apoyo, el que siempre añoré tener, el que me abraza, el que me ama, el que me mira al amanecer. No quiero aceptar el paso de los años, no quiero que te llenen de dolor. Te amo tanto, amor, como aquel día que cubriste con besos mi temblor. Quisiera despertar por la mañana, que yo siguiera como ayer, con tus brazos rodeando mi cintura y tus ojos brillando de luz. Con eso termino. Muy padre, muy bonito. Platícanos por aquí, seguimos teniendo comentarios. Déjame pasártelos. Bonita, creo que ya lo hemos dicho. Claudia Vite, la película de los dioses de Egipto es muy buena. Natalia, ¿cómo hacer para que las mujeres nos involucremos más en la historia? ¿Cómo motivar a las nuevas generaciones de mujeres a prepararse y conocer la historia y distraerlas de las banalidades del mundo actual? Muy buena pregunta, Mayola. A ver. Mira, todos, hombres y mujeres, como comentábamos antes de la plática, somos nuestros pensamientos. Y es tan importante manejar nuestros pensamientos porque esos se van a convertir en palabras y en acciones. Y tus acciones van a ser tu futuro, tu destino. Por eso es muy importante que sepamos lo que estamos pensando, que lo controlemos y que nos fijemos objetivos en la vida. A cualquier edad, nunca es tarde para sentirte realizado. Así es, totalmente de acuerdo. Tenemos, Tere, qué admirables pensamientos. Déjame ver porque ya me perdí. Qué admirables pensamientos, qué deleite escucharte, admirables pensamientos de Maritere. Vicky, Gracias. nacional interpretación, historia, felicidades. O sea que estamos muy celebrados. Qué bueno. Gracias, hola, muchísimas gracias, Mayola. Y por gracias a ustedes. una vez, va a ser una de muchas veces para que nos sigas platicando y fomentando el amor por la historia, que no es fácil. Es un tema que no es fácil de abordar y que tú magistralmente lo haces y que además nos lo transmites con tanta emoción, con tanta pasión que nos contagias. Así es que muchísimas gracias, sinceramente. Un gusto estar con ustedes. No, muchísimas gracias. Y ya nada más breviarios culturales, ya saben,
No se pierdan vamos a empezar con las cápsulas de salud también. Y yo espero que ya para la semana que entra empecemos.